Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre completo? Soy Laura Alexandra Portillo Escobar. Queremos agradecerte por estar unos minutos y regalarnos de tu tiempo. Estamos Gracias. haciendo un trabajo de investigación, un proyecto para definir cuáles son las necesidades de ustedes, los músicos. Ujú. Tenemos planteado hacer una plataforma tecnológica, un ecosistema musical para poder unir muchas puntas de las necesidades y de lo que está pasando con el acontecer de los músicos. ¿Cuántos años tienes? Yo tengo actualmente 24, ya casi 25. Ok, ¿cuánto tiempo llevas en la música? Em, a nivel profesional, desde hace unos 8 años, desde que ingresé a la serie Arboleda a estudiar música, canto, pero digamos que ya en el ambiente de la música, desde como los 6 años empecé como en el piano, luego una exploración en otros instrumentos, la batería, luego el canto. Entonces creo que desde muy pequeña, pero a nivel profesional, unos 8 años más o menos. ¿Cuál fue el motivo por el que estudiaste música? ¿Qué fue lo que te hizo decidir la música para estudiarla como una profesión? Pues yo creo que puro gusto y pura pasión. O sea, quería hacerlo desde muy pequeña. Me acuerdo mucho estar los fines de semana en mi casa después de hacer como tareas y eso. Salía de pronto a veces a jugar con unos amigos, pero en el conjunto volvía en la casa y era poner la emisora y cantar. Cantar, ponía los peluches y era como ese gusto por escuchar la música y saberme las canciones, cantarlas y hacer como de cuenta que estaba haciendo un concierto con mis peluches, era como algo que me gustaba mucho. Pero sí tenía como algo de pena. Entonces al principio de mi carrera tenía mucho pánico escénico, entonces como que eso me costó un poquito como abrirme. Y ese sentimiento pues siguió y ya en mi adolescencia como que estuve explorando obviamente otros instrumentos, la música siempre estuvo, pero era como un poquito esos nervios de poderme exponer porque el ser cantante es estar muy al frente, entonces en piano como que uno no tiene que estar tan al frente tan expuesta como desnuda dentro del escenario. En cambio ya el cantante es el frontman, entonces como que siempre era esos nervios. Entonces siento que es pura pasión lo que me ha llevado a estudiar música, pero al principio era el miedo lo que no me dejaba estudiarla. ¿Tú consideras que todavía tienes algo de pánico escénico, ansiedad escénica? Yo creo que sí, yo creo que hay todavía mucho camino que me falta como recorrer, pero digamos que hay dos niveles, porque me empecé como a buscar sobre el tema y como empaparme un poquito. Una parte es la ansiedad escénica y otra parte es el pánico escénico. Yo llegué a un momento del pánico, que es el momento paralizante en el que no se puede, ¿cierto? Como que hay unos nervios que te hacen sentir cierta ansiedad durante la presentación, pero había una barrera más allá, que es el pánico, que es el que te paraliza, el que la voz no sale, el que... Entonces hubo un punto en el que estaba ahí y ahorita ya puedo cantar al frente de las personas, puedo estar en una tarima, pero sí hay como estragos de a veces como algunas vocecitas en mi mente cuando estoy cantando de, uy, viene una canción, estoy nerviosa. Entonces siento que sé que los nervios son parte del músico y son necesarios porque si no seríamos robots, pero sí siento que hay un camino que debo recorrer para estar un poquito más segura de mí y que esa ansiedad no sea como no frene el desarrollo de mi música y de mi voz. ¿Qué te ayudó a mejorar en ese aspecto? Uf, yo creo que por un lado he empezado como a investigar mucho sobre el tema. Una parte de mi tesis hablaba un poquito sobre eso, entonces empecé como a la investigación de ello y empecé como a buscar muchas técnicas. Entonces hay técnicas en cuanto a la parte de teatro, hay técnicas en cuanto a la parte de respiración, ¿cierto? Entonces yo creo que me ha ayudado mucho conocer varios aspectos, también conocer que no eres la única, porque a veces uno cree que como veo otras personas que igual pueden cantar frente al público y pareciera que no están nerviosos, uno se pone como esas limitantes de decir,
yo soy la que estoy nerviosa y esa persona está súper segura. Y no, entonces como que al empezar a conocer en mi entorno que habían otras personas que aparentaban no estarlo, pero sí, justamente eso es una parte del teatro, es generar un personaje cuando estás en escena para que se vaya y no se expresen esos nervios. Entonces como que todas esas técnicas siento que me han ayudado, pero creo que lo más importante ha sido como a nivel psicológico de empezar como a aceptar varios aspectos de mi vida, esa parte como de la autoestima, de creer en mis capacidades y como empezar a ver hacia atrás todo el camino como que sea como que he avanzado y he evolucionado, entonces creo que eso es como que lo más que más me ha ayudado, como que internamente todas esas vocecitas se vayan calmando y empiece como esa seguridad en mí, que diga, bueno, estoy haciendo esto con amor y lo quiero hacer porque era yo esa niña escuchando la radio que decidió estar acá, más no la persona que está siendo juzgada por el público. Entonces creo que eso es los dos aspectos, tanto técnicas como mirar muy internamente qué es lo que está pasando y qué es lo que esté generando esa ansiedad para que se vaya. Ok, y cambiando un poquito de tema, ahora hablando un poco del plano laboral, ¿consideras que es fácil o es difícil vivir de la música en Colombia? Bueno, yo actualmente sí vivo de la música, pero a nivel más laboral. Sí, estoy, perdón, más pedagógico, porque digamos que mi principal fuente de ingresos ha sido la pedagogía. Y sí he tenido, tengo ingresos en cuanto a la parte musical, pero me gustaría, digamos, que fuera un poco mayor. Entonces yo sí siento que es difícil porque hay mucha competencia. Actualmente muchas personas dicen voy a estudiar música y también desde muy pequeños, lo siento, desde muy pequeños me he dado cuenta que lo comparo un poquito con mi generación y veo las generaciones que están ahorita y se han podido empapar mucho de la música ellos mismos, como que son muy autodidactas, entonces como que el nivel ha subido mucho. Entonces siento que la competencia aquí en Colombia y pues a nivel latinoamericana, la música no es sencilla porque no hay como esa cultura de apreciar el arte en cuanto a laboralmente, entonces buscar en un mercado donde hay tanta competencia y donde la gente no aprecia todo lo que hay detrás de solo cantar una canción en frente de alguien, creo que es complicado. Entonces yo siento que es muy difícil. Ahorita, como digo, vivo de la música, pero más en un entorno pedagógico. Y sí me gustaría poder entrar, digamos, en esa esfera, pero sí siento que es cuando se generan ciertas, digamos, palancas, ciertos convenios, llegar como a una burbuja, una esfera en la que hay muchos contactos donde se pueda generar como tantas oportunidades laborales en cuanto a la parte de música en escena. Siento yo que es complicado y a veces es difícil no estar inmerso en esa palanca. En la rosca. Sí, en la rosca. Ok, actualmente me dices que estás en la pedagogía. ¿Tú consideras que eres bien remunerada en tu trabajo o no? No, tampoco. Bueno, creo que es algo que pues uno ve de pronto en las protestas también entre profesores y todo, que no solo a nivel artístico. Entonces, yo creo que aquí hay un problema a nivel cultural que se desprestigia mucho la parte de la pedagogía en todos los aspectos. Entonces, un maestro de pronto no es tan bien remunerado, pero de pronto un abogado sí, o algo así. Entonces, sí siento que hay como mucho, como un hueco en cuanto a culturalmente que se vea toda la importancia de un maestro, porque sin un maestro no están el resto de las profesiones. Entonces, como que siento que falta un poco más de educación cultural para que a nivel general se mejore eso. Y también, lo que decía antes, digamos, la educación artística de valorar el arte como, no como hobby, sino como, como una profesión bien remunerada. Creo que es otra parte de la educación. Yo siento que ahorita actualmente no me siento del todo
bien remunerada en cuanto a la pedagogía, por esos dos aspectos, por la parte de pedagogía en la general, que aquí no está muy bien, y también la parte artística que tampoco, que flaquea un poco. O sea, en los dos frentes Siento sientes que que no sí, está bien, ni siento los que no artistas están, ni los profesores sí, ganan eso. bien. Siento que hay más oportunidades y digamos más facilidad de encontrar oportunidades laborales en la parte de la pedagogía, y siento yo que se me facilita, me gusta hacerlo, digamos que entré a hacerlo no por gusto, sino porque tocaba, pero ya cuando entré me ha gustado y se me facilita y creo que lo hago muy bien, entonces como que sé que eso me ayuda a estar más en ese campo, pero sí siento que es difícil conseguir trabajo, sea en la pedagogía o en pedagogía artística o en la parte de música, la artística en escena. Creo que es difícil ambas esferas, pero es un poquito más fácil en la parte pedagógica. Bueno, ¿tú consideras que un músico necesita hacer otra serie de cosas para tener éxito en la música? Yo creo que toca. No, no me gustaría, no, siento que no debería ser así. No me refiero a que no se empape de otras cosas. Creo que yo soy cantante y pues me considero cantautora. Estoy en ese proceso de poder hacer mis producciones, de ahorrar para poder sacar mi música. Pero uno pues como autor, como compositor, debe tener temas de qué hablar, ¿cierto? Debe vivir. Entonces, yo creo que a veces muchos músicos se quedan o a veces nos quedamos en la esfera musical de también la parte intelectual de la música, de hago estos acordes y esta serie de progresión armónica porque es inteligente y suena fuera de lo común, pero de pronto eso no llega, yo ni siquiera lo veo como al mainstream, porque para el mes pues simplemente coges una regla y la pasas, o sea, una calca y la pasas y ya, pues es un montón de canciones, Una pero plantilla. sí, una plantilla, pero sí lo veo también un poco en la parte emocional. Entonces a veces como que entre los músicos nos quedamos mucho en la esfera de solo la música es la que importa y se nos olvida que la música no nació solo para ser de músicos, sino para el nivel general. Entonces siento que el músico sí debe empaparse de lo otro, pero no llegar hasta el punto en que el músico sea el que hace de todo o que debe, digamos, sobrevivir de otras profesiones para poder estar en la música, que es lo que pasa ahorita actualmente. Entonces muchas personas, tengo muchos amigos que están en call center, en otras cosas para poder sustentar su proyecto y eso sí me parece como triste. Entonces, si hay cosas que sé que dentro de la música son necesarias y ahorita toca, por ejemplo, también uno ahorita como